Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos. Aquí estamos otra vez trayendo la serie de hombres y mujeres de la Biblia. Hoy vamos a ver el video número 17, diagonal 111. Y se trata de todavía el libro de Moisés, algunas recomendaciones, y le he titulado a este estudio Obediencia igual a bendición. En el anterior video vimos el por qué Dios nos dio mandamientos, preceptos y estatutos. Esto lo hizo por amor a nosotros, para enseñarnos cómo funciona su reino. Antes íbamos por el mundo sin saber el por qué o el para qué Dios nos hizo y nos puso en este mundo. Y por eso ahora era necesario que el Señor bajara a la tierra en forma de hombre, hecho de carne humana, para exponerse a las mismas leyes, preceptos y estatutos que Él creó, y con su perfección dejar muy bien marcado un camino por donde podamos andar hasta salir de esta vida y entrar en la nueva vida que Él nos prometió después de la muerte. También aprendimos que cada desobediencia a sus leyes o mandamientos nos hace deudores delante de Él porque la paga del pecado es dolor, sufrimiento y muerte. Y también aprendimos que la obediencia, por más pequeña que sea, nos dará recompensas y una vida tranquila y en paz con Dios primeramente. Y estas bendiciones alcanzarán a nuestra descendencia. Dice la Biblia que hasta 1000 generaciones serán benditas de aquellos que le aman. El Señor traduce nuestra obediencia en amor y a la desobediencia en enemistad o desamor o rebeldía. Dios no nos da mandamientos porque quiere controlarnos, sino porque quiere que vivamos en bendición. Toda su palabra está escrita para conocer a Dios y también para conocernos como seres humanos, y así poder vivir una vida saludable y ordenada. Porque Dios es orden y disciplina. Esa es una parte de su carácter. Por ejemplo, todos conocemos el ciclo del agua. El agua nace en el mar, forma nubes, las cuales viajan por las corrientes de aire, y se derrama esa agua en forma de gotas de lluvia que la tierra absorbe y nutre los campos y plantas, y es absorbida hasta ser llevada por manantiales debajo de la tierra, en forma también por encima de la tierra en arroyos, en ríos, que regresarán algún día al mar. El ciclo del agua es una manifestación
o un magnífico ejemplo de orden en la naturaleza que Dios creó para bendición de todos los que habitamos en esta tierra. Pero ¿qué sucedería si el agua actuara en desobediencia a las leyes cíclicas de Dios y un día decidiera no formarse nubes y no dejarse arrastrar por el viento? Si el si el ciclo no se completa, sería un caos para todo el planeta. Y todo porque un elemento no le plació obedecer al plan de Dios y quiso actuar en desobediencia a las leyes de Dios. Así es como el pecado rompe la vida perfecta que Dios nos dio. Por eso uno de sus decretos dice: sean perfectos como yo soy perfecto. Esto quiere decir que cumplan con el plan de vida que yo les asigne para cada uno de ustedes. El ser perfectos para Dios en su idioma, es decir, ser obedientes, ser manejables, mansos, humildes. La perfección que Dios pide no es que hagamos todas las cosas excelentemente bien, porque por la naturaleza pecaminosa como humanos, Él sabe que no lo lograremos solos. Por eso Dios quiere que seamos perfectos al dejarnos completar por Él y no que sigamos haciendo nuestra vida a nuestra propia manera y pensamiento, sino en el sentido del conocimiento de Dios. Por eso se necesita ser procesados para llegar a tener la imagen de Cristo, el primogénito de la perfección que es el Padre. Hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Al ver la vida de Jesús en las Escrituras, podemos aprender del Maestro, primero a ser hijos y luego ser siervos. Lo primero es un privilegio dado por Dios cuando decidimos entregarle nuestra vida. Y el segundo es un deber, porque el servir a Dios nos hace parte de Dios, parte de su reino y de su familia. El servir a Dios nos hace crecer y nos fortalece, siendo parte de Él. A lo largo del tiempo, en las Escrituras vemos diversas maneras de hablar a su pueblo. En el huerto del Edén, hablaba Dios directamente con Adán y Eva, reuniéndose con ellos cada día en el frescor de la tarde, dice la Biblia. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 8. Pero después fueron expulsados del huerto del Edén por su desobediencia, y Dios al tiempo se valió de otra forma para comunicar su voluntad a las personas. Unas veces lo hizo por revelación directa, ya sea por sueños, por visiones o las palabras de los profetas en otras. Hoy en día, la manera principal que tiene Dios para comunicarse con su pueblo es a través de la palabra escrita, que hoy llamamos Biblia. Biblia significa libros, y en la Biblia Dios ha inspirado a los hombres sus leyes, preceptos y estatutos, y también el consejo sabio a través de la ilustración escrita de la vida de hombres y mujeres piadosos, cuyas vidas vienen para traernos revelación de cómo debemos vivir en esta tierra, del cual es el carácter de Dios y su creación. Por eso es bueno estudiar la Biblia. Aunque ahora con Cristo nos habla también Dios a través de su Espíritu Santo a nuestro espíritu cuando le hemos entregado nuestra vida. En la antigüedad vemos que Dios hablaba a diferentes hombres y les daba mandamientos para acercarlos de nuevo a Dios. Pero luego los hombres inventaron las religiones con el afán de todos tener o decir tener una relación con Dios. Pero esa nunca fue ni la forma ni la intención de Dios para relacionarse con la humanidad. Por eso ha dejado escrita su palabra, para que conozcamos a Dios y cada uno sepamos cómo quiere Dios
que nos relacionemos con Él. En este tiempo, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo y nos ha dado el mandamiento de seguirlo para que Él nos dé la salvación primeramente y con ello la redención de nuestra alma, es decir, el perdón de todos nuestros pecados y con ello la vida eterna. Pero en el Antiguo Testamento aún no venía Cristo y Dios habló a Moisés para darle sus leyes y estatutos en 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios desde siempre ha dado un gran valor a su palabra escrita, porque sabe cómo somos la humanidad. La mente finita del hombre es muy fácil que se le olvide lo que ha aprendido años atrás, y esto es porque Dios dio mandamiento a estar de continuo leyendo la escritura y enseñándola a los más pequeñitos de las familias y a los más grandes. De hecho, los hebreos fueron uno de los primeros pueblos de la tierra que tuvieron un alfabeto que les permitió escribir documentos. Por siglos, la lectura de la Torá es llamado así al grupo de los primeros 5 libros de la Biblia. Esta Torá se ha mantenido hasta hoy como un bastión del culto a Dios en las sinagogas. La iglesia primitiva recibió el consejo de Dios tanto en forma hablada como escrita, y los relatos de los evangelios registran la vida y las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, mientras que en el resto del Nuevo Testamento consiste en cartas de los apóstoles dirigidas a diferentes grupos de creyentes que forman la iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios aquí en la tierra. La Biblia se divide en 2 partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se llama testamento porque es la herencia dada por Dios para los creyentes. Hay Antiguo Testamento porque fue el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y la Biblia dice que Dios se hizo un pueblo de toda la humanidad para que lo consideraran y tener una relación personal e íntima con ellos, a diferencia del resto del mundo. Para ello, Dios hizo un pacto y el pacto es un acuerdo que Dios hizo con los hombres, comenzando con Abraham, llamado también el padre de la fe, que en los anteriores videos ya vimos, y de ahí el Señor sacó un linaje, un pueblo escogido por Dios para dar testimonio a toda la humanidad de su existencia y de su carácter. Porque todas las personas dicen saber de Dios, pero no lo conocen en realidad. Y para ello, Dios se dio a conocer por medio de su pueblo, para que todos pudieran llegar a tener una relación de pacto con Él. Y en el Nuevo Testamento es el nuevo pacto que ahora hace Dios por medio de Jesucristo para todo aquel que pueda creer en Él, para que no se pierda su alma solo en esta vida y no alcance la madurez de tener una vida eterna con Dios para toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Podemos tener plena confianza en la Biblia? Claro que sí, porque la Biblia es la palabra de Dios, es un mensaje inspirado, vivo y activo para su pueblo. Hebreos 4:12, segunda de Timoteo 3:16 y 17, leemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto quiere decir, por medio de su palabra, prepara a los hombres y a las mujeres para que seamos una bendición en la vida de todos los que habitan o cohabitan en esta tierra. El salmista reconoció la importancia de conocer y obedecer la palabra de Dios cuando escribió: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Esto está en el Salmo 119, versículo 105. Siglos más tarde, el apóstol Pablo se refirió a la palabra escrita como un arma para ser usada en la batalla espiritual. Por eso nos recomienda y dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 lo recomienda. Por eso es importante saber que en este mundo, desde el principio, al haber entrado el pecado en la humanidad, se desató con ello también una guerra entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Y por eso también nos dio su palabra Dios para salvación de todo aquel que crea en ella y la ponga por obra. De hecho, Cristo es la palabra de Dios hecha carne, que habitó entre nosotros, porque Él es el Verbo encarnado de Dios. La palabra de Dios también es, sin duda, un ancla inconmovible en las tormentas, y a través de la inspiración del Espíritu del Señor y de las Escrituras, como Él se comunica con nosotros de una manera activa. La palabra de Dios es un mensaje inspirado para su pueblo, y la oración de fe y poder encuentra su fortaleza en las promesas de Dios. Cuando basamos nuestras oraciones en lo que Dios ha prometido hacer, estamos sobre terreno inamovible. A través de la obra de Jesús en la cruz, Dios perdona el pecado y la iniquidad de las personas cuando se arrepienten. Es la única manera en que la humanidad puede acercarse a Dios. Por eso la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Esto quiere decir que al entregarle la vida a Jesucristo como el Hijo de Dios, Él, por medio de su Santo Espíritu, comienza una obra de purificación que limpia y purifica nuestra alma para vivir posteriormente en la presencia de Dios eternamente. Porque la misma palabra explica que sin santidad nadie verá a Dios. Dios perdona el pecado cuando lo confesamos y nos arrepentimos, si acudimos a Él con fe. Pero no siempre Él nos evita las consecuencias de nuestros pecados. Esto es para que aprendamos a no pecar más. Cuando pecamos, nos apartamos de Dios y nos cubre un velo de culpa por haber ofendido a Dios. Y muchas veces, aún después de reconocer el pecado, confesarlo a Dios, nos queda una horrible condena y culpa. Esto no quiere decir que el Señor quiera que sintamos culpa, sino es la natural consecuencia por haber pecado. Pero el reconocimiento de pecado que trae tristeza al alma es bueno para arrepentimiento y nunca más volver a pecar de esa manera contra Dios. Pero la condenación permanente por la culpa de ese pecado no viene de Dios, viene del maligno, para no dejar que vivamos en paz, perdonados en esta tierra mientras tengamos vida. Por eso es importante saber qué dice la Biblia al respecto y qué dice de cada pecado perdonado, pecado olvidado de parte de Dios. Y también dice que aún tu pecado, aunque haya sido tan rojo como la grama, Dios lo dejará tan limpio y blanco como la lana. Sigue diciendo que al perdonar Dios el pecado, Él los olvida. Dice que tiene la cualidad y la capacidad de olvidar los pecados y que los pecados confesados de tal manera que los ha echado hasta el fondo del mar, dice la Escritura. Dios nos dice, no quiere, más bien Dios no quiere que vivamos condenados toda nuestra vida aquí en la tierra. De hecho, para eso vino Jesús a este mundo, para salvarnos, para perdonarnos el pecado
Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero para que nosotros seamos completamente libres de la culpa por el pecado, es bueno conocer los siguientes pasos que enseña la Biblia. Y todos ellos están bajo la bandera del perdón de Dios. Número 1. Reconozca el pecado que dio origen al sentimiento de culpa que siente. Arrepiéntanse de su pecado ante Dios. Sea pecado contra otra persona, confiéselo. Si fuese prudente a quien agredió, esto con mucha prudencia y sabiduría, porque a veces es mejor solo pedirle perdón al Señor para no ahondar el daño en el corazón de la persona que perjudicamos. Recuerde que hoy a nuestra sociedad le resulta fácil aceptar como normales algunas conductas pecaminosas, pero la Biblia dice claramente qué es o qué no es pecado. Y si tiene alguna duda sobre si ha pecado o no, consulte a las Escrituras. Hoy con la tecnología en Google es sencillo porque usted pone el nombre de la palabra que busca y en el buscador le puede desplegar el significado de esa palabra fácilmente. Ahí podemos decir qué dice la Biblia acerca de esa palabra o de ese pecado que usted ponga. Hoy por hoy, nadie podemos decir que no sabíamos que el hacer ciertas cosas estábamos ofendiendo a Dios y a otras personas. Por ejemplo, el pecado de la ira. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira? Proverbios 16:32 dice: el que es tardo para la cólera es mejor que un hombre poderoso, lo que significa que aunque la ira pueda estar justificada en algunas ocasiones, la Biblia dice que quien con frecuencia tiene arrebatos de ira no podrán entrar al reino de Dios. Gálatas 5:19 al 21 nos enseña las expresiones emocionales del pecado en esta carne humana, y la ira es una de esas expresiones pecaminosas. Por lo que el apóstol Pablo nos enseña que es mejor andar en el Espíritu nuevo que es Dios y que nos ha dado para poder vencer la carne. Entonces, ¿es malo sentir ira? Se vuelve malo cuando la permitimos libremente sin importar a quién perjudique. Es malo cuando no la controlamos porque no hay una razón justificada para enojarnos. Y muchas veces no controlamos la ira porque no sabemos cómo. Muchos también piensan en el mundo que la ira es símbolo de fuerza y de poder, pero en realidad lo que es la ira es una debilidad de carácter por la falla del pecado que existe en cada ser humano. Por eso es necesario recibir el regalo de nuestra salvación de parte de Jesucristo, y el cual da al Espíritu Santo, que con él vienen los dones del Espíritu. Esto nos dan como fruto lo que contrarresta estas explosiones emocionales de la carne. Por ejemplo, contra la ira, el Espíritu Santo de Dios nos puede dar el dominio propio. La Biblia dice que una ciudad en que se ha hecho irrupción, que no tiene muro que la proteja, así es el hombre que no tiene freno para sus emociones. Proverbios 25, 28 y 29. En cambio, cuando nos esforzamos por controlar la ira, demostramos auténtica fortaleza y discernimiento. Proverbios 14, 29. La Biblia dice que el que es tardo para la cólera es mejor que un hombre poderoso. Proverbios 16:32. Aprendamos a calmar la ira antes de que nos lleve a hacer algo de lo que nos arrepintamos toda la vida.
Salmos 37:8 y Efesios 4:26 nos dice: estén airados, pero no pequen. Esto quiere decir que habrá cosas que nos hagan enojar o que reaccionemos con enojo, pero no permitamos que la ira se convierta en un estallido de cólera que pueda causar daño, comenzando por nosotros mismos, pues la ira descontrolada puede enfermarnos del hígado o desarrollar diabetes. ¿Qué debemos hacer entonces para no pecar por ira? Respuesta: irnos antes de que estalles en cólera. Proverbios 17:14 dice: aunque es bueno resolver las diferencias con las demás personas lo antes posible, pero es probable que en tanto nosotros como la otra persona necesitamos calmarnos antes de intentar hablar un asunto que nos provocó ira. También podemos, antes de enojarnos, conocer todos los pormenores que provocaron la ira, por si hubiera haber algún error en la que nos provocó el enojo. Proverbios 19:11 dice: sería prudente averiguar todos los hechos antes de llegar a una conclusión. Escuchar con atención todos los detalles de un asunto evitará que nos enojemos sin razón. Santiago 1:19. Podemos pedir a Dios paz mental. La oración puede ayudarnos a sentir paz de Dios que supera a todo pensamiento. Y Filipenses 4:7 nos dice que la oración es uno de los medios principales por la que recibimos el Espíritu Santo de Dios, que produce en nosotros cualidades como la paz, la paciencia y el autodominio propio, para poder vencer cualquier ataque desenfrenado de ira. También cuando existe ira, hay que revisar nuestras amistades o compañías, porque los espíritus se transmiten y pueden contaminar nuestra manera de pensar y de actuar, y terminaremos actuando con los ataques o los arranques de ira como nuestros amigos. Esto no quiere decir que un hijo de Dios pueda ser poseído por los demonios de otras personas, pero sí puede el demonio de la ira oprimir a nuestro espíritu con pensamientos de enojo. Recordemos que el terreno de la batalla espiritual está en la mente, y nuestros sentimientos pueden ser contaminados o influenciados si no aprendemos a no permitir que esas actitudes de otros nos molesten. En cualquier influencia o ataque espiritual o demoníaco, la Biblia da el consejo, dice: resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Cómo es resistir al diablo? Respuesta: número 1, orando, pidiéndole ayuda a Dios, clamando al cielo por la ayuda de Dios, declarando las verdades de la palabra de Dios para deshacer las mentiras del diablo. 4, bendiciendo verbalmente nuestra vida y recordando las promesas que Dios ya nos ha dado. Y 5, levantando nuestra fe, decidiendo pensar lo bueno, lo santo, lo recto y lo correcto delante de Dios. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Perdón. Así que la fe se aviva y se levanta escuchando la palabra de Dios por boca de nuestros hermanos, ya sea por el pastor en la congregación o por programas cristianos en la televisión, en el radio o en el internet. Y otra forma también es leyendo la palabra por medio de la Biblia. Esto también es importante saber, que cuando confiesa a Dios que ha pecado, no trate de justificar lo que hizo. Dígale claramente a Dios su transgresión y luego pídale perdón. Número 2. Repare el daño. Si ha agraviado a otra persona, no intente sustituir la petición de perdón
por buenas acciones para con esa persona. Este mismo principio es válido para la relación con nuestro Dios. No trate de sustituir con buenas obras la transgresión de sus pecados. El arrepentimiento genuino es lo único que quitará el pecado. Se puede preguntar a la persona qué daño le causó, cuál sería a su ver el pago justo por el prejuicio causado, o cómo dar una compensación de algún tipo a la persona que se ha agredido. El mejor pago en cualquier caso sería los cambios auténticos en su vida. Para ello, no escatime si fuera necesario aplicar consejería espiritual o ayuda profesional. A veces las personas quedan muy dañadas por los propios pecados y desgraciadamente eso es lo que da por resultado el pecado. Pídale a Dios sabiduría para decidir la manera adecuada de ser libre del daño por el pecado. Pídale también a Dios valentía y fortaleza para cumplir su compromiso con la persona agraviada. Y número 3, acepte el perdón. Si ha pecado contra Dios y se ha arrepentido, puede tener la seguridad de que Él le ha perdonado. Su palabra promete que Él le perdonará. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Y el Señor siempre cumple su palabra. Si ha pecado contra otra persona y ésta le perdonó, acepte de verdad las palabras del perdón de esa persona. No intente cuestionar su sinceridad ni sus motivos. Y si alguien a quien ha pedido perdón le niega a usted perdonarle, la recompensa será entonces de esa persona, no suya, por no haber perdonado. Usted hizo lo que el Señor le pidió y por lo tanto usted es inocente delante de Él. Oremos. Gracias, Padre, por tu divina palabra, por tu divino amor, para ayudarnos, Señor. Muchas gracias que nos ayudas a romper patrones mentales y espirituales que nos condenan a una mala vida en esta tierra. Gracias por revelarnos las armas espirituales con las que podemos contar para vivir una vida más sana y más amable. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, espero les haya servido este estudio, ¿verdad? Aprendido bastante para poder, pues, poner por obra la palabra de Dios, que siempre va a ser de bendición para nuestra vida. Y ahora yo quiero pedirle a todas las personas que vean este video, si nunca le han entregado la vida a Jesucristo, nuestro Señor, y les gustaría entregar la vida en este momento, yo les pido que hagan una oración conmigo. Esta oración dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por favor, repitan conmigo, díganle: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres y gobiernes mi vida. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados desde que nací en esta tierra. Te pido que los quites de mi vida para siempre. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo y que vino a esta tierra para salvarme. Creo que murió y también resucitó, y porque Él resucitó, ahora yo tengo vida eterna. Señor, dame de tu Espíritu Santo para que me enseñe y me ayude a mantenerme en el camino de Cristo hasta llegar hasta el cielo. Amén. Si hizo esta oración, lo felicito. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seríamos salvos, ¿verdad? Y esto significa una salvación de la muerte y condenación eterna por el pecado. Esto quiere decir
que ahora usted va de camino al cielo. Permítame bendecirlos a todas estas personas que hicieron la oración de fe el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven y posa sobre ellos. Séllalos con tu amor y límpialos de toda iniquidad y maldición en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto tu reino para ellos y que de hoy en adelante tú estarás con ellos todos los días de su vida hasta que nos vayamos o que tú vengas por nosotros, por tu iglesia. Así como tú nos lo prometiste que volverías por tu iglesia y somos tus hijos, somos tu iglesia. Gracias, Padre. Amén. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero hacer los mensajes un poquito más cortos para que ustedes los puedan ver completamente. Y si no los pueden ver en una sola vista, yo les recomiendo que cuando una palabra les cueste mucho trabajo entenderla o se cansen demasiado mentalmente, que sientan un cansancio, que paren el video, que hagan otras cosas, que se distraiga su mente y después, en otro ratito que ustedes dediquen en atención a la palabra, vuélvanlo a poner el video donde se quedó y vuelva a continuar el estudio. Esto les va a ayudar para que podamos conocer más a Dios y sin que les cueste a ustedes pues más trabajo, ¿verdad? Porque es muy difícil cuando la mente está cansada, se pierden muchos detalles. Otra cosa que yo también hago cuando escucho la palabra de Dios de otros predicadores es que la vuelvo a escuchar a veces 2 veces o 3 veces. Y créanme que algunas cosas pasamos por alto, no las alcanzamos a escuchar bien y en la segunda vuelta ya las entendemos mejor. Y bueno, estas recomendaciones les dejo. Que Dios los bendiga mucho y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.